gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos. Esto es La Lupa Semanal, un programa que hacemos en coordinación con SND Editores, a quien desde luego le damos las gracias por poder dirigirnos a sus seguidores también. Termina otra semana, es una lupa semanal y estamos ya en la segunda semana de este mes de noviembre, el mes que ha dado para mucho, que está dando para mucho, como todos sabemos, y por el asunto sobre todo de Dana. Dana, pues vamos a volver otra vez con él, porque no queda más remedio que volver con Dana, porque no se acaban los sustos. En realidad, aquí tenemos algo importante, vamos a empezar, y es que, bueno, el valiente, es que dicen que él ha sido muy valiente y que el tirano, el sátrapa Sánchez, fue un cobarde porque salió corriendo de Paiporta. Pero es que Felpudo VI también salió corriendo de Paiporta. Salió corriendo pues 5 minutos después. No aguantó tampoco el tipo. Están las imágenes ahí. La ira del pueblo, la indignación del pueblo, la hartura del pueblo, el dolor del pueblo, el sufrimiento del pueblo, se dirigió también contra él. Ahora quieren negarlo. Bueno, ya sabemos que aquí siempre se reescribe todo un poquito después o mucho después, como está pasando con la historia. Ahora quieren decirnos que no, que todo aquello iba contra Sánchez nada más, que el rey no, el rey aguantó allí. Pues no es verdad, vean las imágenes. No hubo ni un solo viva el rey. Otras veces, Felpudo VI está acostumbrado a que vaya al desfile, abucheen al tirano, al sátrapa Sánchez, y a él le digan viva el rey, bueno, cuatro zumbados que hay por ahí todavía, 4 monárquicos que no saben ni lo que es la monarquía, ni lo que es ser un rey, ni nada. Esta vez le salió el tiro por la culata, pero nos quieren hacer creer que no fue así. Pues no es así, no, le salió el tiro por la culata. El pueblo también le tiró barro a él y a la reina consorte, que no es reina, vuelvo a repetirlo, por favor, corrija, no se fíen de los medios que dicen que es reina, no, nadie la ha proclamado, nadie la ha coronado. Según la Constitución es simplemente la reina consorte. Pues bien, en Paiporta salió escaldado y se fue a la Zarzuela a lamerse las heridas. Y la reina consorte se fue a París, donde tiene amigos, o amigo, y allí estuvo. Nos puso cara de dolor. Dijo que le dolía mucho, era todo mentira, hay que ver también las imágenes y verle la mirada, y la mirada no engaña de las personas. Le daba exactamente igual todo, aquello era un paripé, también pensó que le iban a aplaudir otra vez, pero a ella también le salió el tiro por la culata. Y salieron de Paiporta escaldados. Felpudo VI por primera vez. Tanto es así, una prueba más de lo que digo, es que Juan Carlos I, el degenerado, desde Dubái, hizo unas declaraciones diciendo que no podía ser que trataran así a su hijo, que qué barbaridad. Claro, él no está acostumbrado, nunca se le trató así, por desgracia. A su hijo sí, porque se lo merece, bueno, tanto como él se lo mereció tantas veces, solo que, bueno, la gente no lo hizo. Luego también es prueba de que el propio Juan Carlos I, el degenerado, que ha visto las imágenes, se dio cuenta de lo que estamos diciendo, no de lo que ahora nos intentan vender los medios al servicio del sistema, de esta tiranía, de esta satrapía en la que se ha convertido España, socialista. Pues él también se dio cuenta, y es una prueba más con sus declaraciones de lo que decimos, que sí, que la indignación del pueblo fue también contra Felpudo VI.
Pues bien, salieron corriendo y, claro, hicieron el ridículo, espantoso, tremendo. Además, ¿para qué va? Si el rey no puede nada, todo lo tiene que firmar, no manda nada, no sabe nada, etcétera, etcétera, ¿para qué va? Para nada. Pues mire, como decía aquel humorista, si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Y entonces habría que concluir, creo yo, ¿no?, que entonces Felpudo VI además es tonto. Pues no sabemos si él, desde luego, o solamente los que le aconsejan o mal aconsejan. Pues bien, dijo enseguida que el rey volvería a Valencia para estar con el pueblo, porque claro, él no era como el tirano Sánchez, que ya dijo que no volvería y no va a volver. Bueno, pues sí, ha vuelto Felpudo VI, pero ¿a dónde ha vuelto? Pues a ver cuatro cuarteles, a rodearse, como vemos en la foto, de militares o más bien de funcionarios de uniforme. Ha aparecido vestido de uniforme, como si fuera el jefe de algo de las Fuerzas Armadas, lo que no es. En la Constitución eso es meramente protocolario, nada más, porque no manda nada, no es el jefe ejecutivo de nada. Y ha aparecido allí a pasearse otra vez. Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. ¿Será tonto? Además, pues ahí lo tenemos, una foto icónica que ha quedado. Para nada. Tontería todo. Ha ido a hacerse la foto, a quitarse esa espina de paiporta, pero claro, no se ha atrevido a mezclarse con el pueblo. Se ha rodeado de funcionarios de uniforme y con eso se ha hecho la foto y se ha vuelto a la zarzuela. La otra, la reina consorte, en París. Eso sí, siente mucho lo que ha ocurrido en Valencia, ya, desde París. Corriéndose las juergas. Si aquí nos conocemos todos. Y los medios intentando lavarle la cara. Pues no, es imposible. Esta vez, por primera vez, y esperemos que le sigan muchas, el pueblo debe hablar. Habla, pueblo, habla, y di de una vez lo que es tu rey, a ver si te enteras, porque parece que la gente sigue sin enterarse. Es una nada. Esta monarquía está vacía. Y esa es la segunda enfermedad de las monarquías. Antes era la absolutista, esa se perdió, ya no existe, se erradicó. Pero ahora queda esta, la de una monarquía vacía que no vale para nada, no manda nada. Ellos mismos lo han hecho así, lo quiso así Juan Carlos I, el degenerado, y su hijo, el preparado, Felpudo VI, pues sigue la estela de aquel tan mal palo, pues esta peor astilla. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que está ocurriendo es que también ha quedado en evidencia las Fuerzas Armadas enteras, lo cual es una vergüenza, pero ha venido también bien para demostrar realmente a qué nivel de nada han llegado también nuestras Fuerzas Armadas, que lo único que hacen es vender, pues, postureo, imágenes, y eso que dicen que defienden a España en cualquier parte del mundo, cuanto más lejos mejor de España, y desde luego no en España. Ellas también han quedado en evidencia, porque claro, mientras la gente se ahogaba, estos en los cuarteles, pues ahí estaban esperando no se sabe qué, órdenes o el santo advenimiento, pues ahí estaban. Y es que vamos a darnos cuenta de una cosa muy importante. El jefe de la UME, famosa UME, que es una unidad que no debería estar nunca en el ejército porque lo desvirtúa, es indigno, nunca se debió aceptar. Es un teniente general que de general a brigada a teniente general lo hicieron en 4 meses, o sea, un paniaguado. Y este no mueve un dedo si no se lo dice quién, ese famoso poder político, a cuya sumisión, que no obediencia, como hemos visto, se someten voluntariamente y de forma entusiasta las Fuerzas Armadas, lo cual es una vergüenza. Las Fuerzas Armadas deben estar al servicio del pueblo y de España y del pueblo, porque se supone que son el pueblo en armas, pero no al servicio de un poder político cuando el poder político traiciona, abandona, engaña, miente o hace sufrir o le importa un bledo el sufrimiento del pueblo. Pero no han estado a la altura, porque hace mucho que son lo que son,
también una nada, como Felpudo VI. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues le voy a decir, por ejemplo, vamos a ver, además de la UME, que se supone que está para las emergencias, y vamos, más emergencia que esto es imposible. Bueno, pues no se ha movido, no se movieron porque estaban esperando órdenes. Y si no llegaban, les dio igual que la gente estuviera ahogándose, les importaba un bledo. Esa es la catadura moral, la profesionalidad, el patriotismo que tienen el general de la UME, el general Javier Marcos y todos sus componentes, todos ellos. Sois una vergüenza, sois unos cobardes y habéis demostrado lo que sois, una nada. Estáis ahí porque es una unidad en la que se cobra mucho más que en el resto, incluso en las operativas. Estáis ahí para hacer la carrera, como las Furcias en la calle Arenal de Madrid y otras. Claro que vosotros encima os tiráis el pisto. Pues eso es lo que sois todos vosotros. No habéis tenido ni siquiera tampoco lo que hay que tener para decirle, míreme general, usted ya que es un cobarde y no se mueve, nos vamos a mover nosotros. Me refiero a los coroneles del Estado Mayor, que lo tiene, tenientes coroneles, comandantes. Tampoco lo habéis hecho. Estáis esperando a ver si ascendéis y si hacéis la carrera. Bueno, pues sí la haréis, pero ya habéis demostrado lo que sois. Pero es que además en Valencia tiene varias unidades militares que también permanecieron todas acuarteladas. No se movió nadie. Les voy a hacer una relación. Con unidad, o sea, con hombres, bueno, dicen ahora efectivos, claro, hay hombres y mujeres, pero en mis tiempos nada más que éramos hombres. Pues está el cuartel general terrestre de alta disponibilidad. Hay un mando de transmisiones. Hay un regimiento de caballería, el Lusitania número 8. Hay un regimiento de artillería antiaérea, el número 73. Hay un regimiento de transmisiones, el 21. Hay un regimiento de inteligencia. Bueno, son gente general de oficina, pero bueno, de inteligencia. Tienen también un regimiento de NBQ, de armas bacteriológicas y químicas. Tiene también un regimiento de operaciones de información, está ligado a inteligencia. Tiene un batallón de helicópteros de emergencia. Lógicamente, mientras duró la dana no podían despegar, pero inmediatamente que se terminó, sí. Y tiene el batallón del cuartel general, ese que he dicho al principio, del cuartel general terrestre de alta disponibilidad. Y luego tiene también un batallón de policía militar. Es decir, que en Valencia, en ese momento, antes, pero sobre todo en cuanto Dana se fue, podía haber salido a la calle cerca de 3.000 hombres, tirando incluso hasta de los camilleros, como se hace en la guerra en verdaderas emergencias. Pues no salió tampoco ni uno, ni sus mandos superiores, ni los demás. Pero es que en Murcia, que está al lado, pues hay un regimiento de artillería, ahí la Dana no afectó, artillería antiaérea, el 73, y hay un regimiento de infantería, el Zaragoza número 5, y también hay una unidad logística. Bueno, pues tampoco se movieron, y hubieran llegado en apenas una hora y media, por ahí aproximadamente. Todos esperaron órdenes. ¿Y esperaron órdenes de quién? Bueno, pues no se sabe si del presidente del gobierno, o sea, el tirano sátrapa Sánchez, no se sabe si esperaban órdenes de la ministro de Defensa, esta especie de cosa extraña, esta aquí que sale, bueno, ahí está, que se va y se pone encima un chaquetón militar. Pero también del GEMAT, que es este de aquí, el almirante Memo López Calderón, al cual encima ha demostrado su ineptitud, su inutilidad, su pasividad, también su inhibición, porque como han demostrado y han afirmado, y es verdad, que el gobierno no lo tuvo en cuenta en ningún momento, no le llamó para nada, no le consultó, no lo llamó a reuniones que hicieron, es decir, lo ningunearon, pues él se quedó también en su despacho a la espera de que sonara el teléfono, a ver si querían algo de él. El almirante Memo López Calderón ha demostrado también el GEMAT, nada más y nada menos, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es el verdadero jefe ejecutivo de las Fuerzas Armadas. Porque todo lo demás son cargos políticos, pero el verdadero jefe de las Fuerzas Armadas es el jefe de Estado Mayor de la Defensa, en concreto este señor ahora. Porque es, por el artículo 8º, a quien el pueblo, teóricamente soberano en la Constitución, le encarga una serie de misiones, que ha incumplido también, porque otro que espera órdenes.
Y si no, no se mueve, claro, no vaya a ser que me cesen. Entre otras cosas porque sabe que hay 7 detrás esperando coger su sillón y sus prebendas. Esto es lo que les ha pasado a los militares, a nuestras Fuerzas Armadas. No se han compadecido, no son capaces de moverse ni siquiera por un asunto de mera emergencia humanitaria. Imagínense si fuera algo mucho más, vamos a decir, vidrioso, que tuviera algunas connotaciones políticas, constitucionales o de defensa de España de verdad. Les da exactamente igual la secesión galopante, las algaradas de Cataluña o en Vascongadas y demás. Ellos prefieren irse al exterior, cuanto más lejos del amo y del mulo, ¿verdad?, más seguro. Esos son los militares que tenemos, no se engañen. No se engañen. Todo lo del desfile, esas fotos en los tuits y demás que tanto se prodigan, todo es postureo, todo está vacío, todo está hueco. Son una serie de individuos que están ahí no por patriotismo, sino únicamente porque, bueno, es una manera de ganarse la vida y que además no está mal. Y si es en el extranjero, mejor todavía, en la OTAN, figurando, haciendo carrera, por supuesto, facturando dietas. En Lituania, Letonia, en Estonia, no sé dónde, en el flanco sur, norte, este de la OTAN, ahí estamos defendiendo porque el enemigo es el ruso, no se sabe por qué, pero bueno, lo dicen ellos. ¿Saben qué hacen, por ejemplo, en Lituania? Pues le voy a decir, mire, un día cualquiera cogen a 2 soldados, los suben a una azotea de un edificio normal y corriente de la capital, de la ciudad, y les dicen que a 1 hora tienen que comunicar que viene un ataque ruso. Así. Ellos cogen la radio, se suben arriba y cuando llega la hora, comunican. Y entonces sale un avión español o de la OTAN, da una pasada por la ciudad y después se van todos al cuartel a seguir vegetando y pelando guardias. Así defienden, dicen, a España en Lituania, en Rumanía, en no se sabe dónde, de no se sabe quién. Estas son las Fuerzas Armadas que tenemos, que con Dan han demostrado realmente lo que son. Ahora también les están intentando lavar la cara, que fíjense, hay que ver, ahora sale también la ministro esta, la Mofletes, la Mangui, Robles, diciendo que estamos allí, vamos a estar el tiempo que haga falta, buenas horas, como la caballería de los Estados Unidos en las películas de vaqueros, ¿verdad? Siempre llegan al final cuando ya se ha acabado la película y no hay nada que hacer. Bueno, ahora tienen ahí, además, para más INRI, cerca de 8.000, entre 8.000 y 10.000 miembros efectivos de las Fuerzas Armadas. Podían haber estado del primer día, no han tardado 1 semana y media en llegar. Bueno, ¿saben qué sigue ocurriendo? ¿Saben que está demostrando también estas famosas Fuerzas Armadas que tanto nos defienden o dicen que nos defienden? Bueno, pues tienen un cuartel general, vamos a decirle, de tierra, otro de marina en un buque en el puerto de Valencia y otro de aviación. Y están siendo incapaces de coordinarse. Y eso se sabe porque ya ha habido algunos que han cantado, que han pillado, alguno con un poquito de dignidad. No se coordinan entre ellos, pero es que además no hay nadie que los coordine, ni el jefe de la UME, que tendría que hacerlo, que es un inútil, un paniaguado, un inepto, además de un cobarde, ni la ministro, que está para lo que está, y es tener a las Fuerzas Armadas sujetas y cuanto más lejos mejor, ni por supuesto el tirano, el sátrapa Sánchez, que es otro inepto que además le da exactamente igual. Pero claro, ¿qué se va a esperar de este individuo que ya dijo, cuando se presentó a las elecciones, que el Ministerio de Defensa sobraba? ¿Cómo se puede decir eso? Bueno, pues su partido le respaldó y ahí le siguen respaldando incluso también el Partido Popular, que está en el ajo. ¿Cómo se va a esperar algo de esta individua que no sabe nada? Que fue denunciada por haber evadido capitales, haberse llevado el dinero cuando era la secretaria de Estado de Interior. Se ha demostrado que es verdad, se llevó el dinero fuera, al extranjero, el suyo, para ponerlo a buen recaudo, y que, claro, como estaba prescrito el delito, no le ha pasado nada, pero sigue ahí de ministro. Las Fuerzas Armadas ante eso tenían que haberse negado a tener a esta de ministro y haber ido al presidente y decirle, si usted se empeña en poner a esta que ha evadido capitales de ministro de Defensa, se queda usted sin Fuerzas Armadas porque todos nos vamos con tos. ¿A quién? A casa. Y ahí nos quedamos, hasta que la quite. Y no va a encontrar ni un soldado que sea capaz de hacerse cargo de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues todos han tragado, como tragan por todo. Han tragado incluso porque no haya habido órdenes
para atender en una emergencia humanitaria, meramente humanitaria, al pueblo español. Ese es el patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y qué se va a esperar de estos generales como el de la UME, Javier Marcos, si es que está ahí para lo que está nada más? Pero también de la propia unidad. Bueno, pues ahora el problema es que aun estando allí son incapaces de articular una atención efectiva a los damnificados. Y está la gente hasta las narices también de ellos, como de otros que ahora veremos. Esto es lo que está ocurriendo con la DANA. La DANA, si para algo ha servido, es para destapar la verdadera cara de esta pandilla de ineptos, sinvergüenzas, caraduras, chupópteros, que están constantemente tomándonos el pelo, eso sí, pero viviendo con nuestro, ¿qué? Impuestos. Felpudo VI, el tirano Sánchez, el GEMAT, la ministro, el general de la UME, el otro general, el otro coronel, ahí está. Esto es lo que ha destapado Dana. Y yo me alegro porque veníamos avisando muchas veces en esta lupa y en otros programas y la gente nos ponía cara rara. Hombre, es un almirante aquí. Aquí hay gente que ve unas estrellas, ve unos galones, ve un cargo y ya automáticamente cree que son de un gran prestigio, pero si es que hoy se llega como se llega a dedo. Porque una de las cosas que instauraron muy bien en las Fuerzas Armadas es la dedocracia, como en los partidos políticos. Se llega al que no da problemas, el que calla, el que se somete, el que se baja los pantalones, porque si no, no llegas. Y así han ido limpiando, y ahora todos los que llegan son exactamente iguales. Saben ustedes que la dedocracia funciona desde comandante. Lo imagínense si no tienen tiempo para ir puliendo bien a estos individuos, de tal manera que cuando lleguen sean lo que son, lo que vemos que han demostrado ser. Una nada, pero algo peor. Cobardes, traidores, aquí a España y al pueblo español. Ya saben lo que pueden esperar de las Fuerzas Armadas, como de estos que hemos nombrado. Ahora, bueno, si se lo quieren creer bien y si no, pues allá por la DANA. Aquí la tenemos, la Cruz Roja, por ejemplo. Bueno, ¿para qué decir otras ONGs que han aparecido también allí a hacerse la foto o a recaudar, que es lo que les interesa? La Cruz Roja no es la primera vez que queda en tela de juicio. Ya ha habido muchas, pero es que esta vez ha vuelto a quedar. Hemos visto lo de los almacenes llenos y ahí guardaditos. Pero voy a decirles más, algunos datos de la Cruz Roja. A ver si después le siguen teniendo ganas de darle dinero. Miren, la Cruz Roja en el año 23, solo en el 23, recibió 500 millones de euros. Sí, también de todos nosotros, está subvencionadísima. Bueno, ¿saben ustedes dónde fue a parar ese dinero? Pues miren, se lo digo yo, el 92% a gastos de personal, 475 millones. O sea, que la Cruz Roja es como una especie de ministerio. Son funcionarios. Se meten ahí voluntarios para tener un sueldo, para cobrar. Luego, eso sí, para atender a los inmigrantes, a los invasores que llegan y que vulneran nuestras fronteras, entonces salen allí enseguida y les dan un abrazo y lloran con ellos y tal y cual, porque están cobrando. Porque están cobrando, claro. Porque son también funcionarios y cobran de nuestros impuestos. Es decir, que todo el presupuesto de la Cruz Roja se va en sus sueldos, no realmente en atender a los necesitados. Pero voy a decirles más. De esos 500 millones en el año 23, 4 millones se han ido solo a 62 personas, que son los cargos directivos más altos. Buenos sueldos que tienen estas personas. 62 personas se han repartido 4 millones de euros. Luego es un chollo también. Es como un ministerio. El director general cobra bastante más que los demás, que los funcionarios. Pero voy a darles más datos. Es que en la Cruz Roja solamente el 7,5% de su personal son sanitarios cualificados. Es decir, los demás son voluntarios, ¿para qué? Para ganarse un sueldo. Para hacer labores no cualificadas. Que si son voluntarios y lo hacen por un sentimiento humanitario, deberían ser gratis, en su tiempo libre cuando pudieran. Pero voy a darles más datos. Entre el 2017 y el 2022,
En esos 5 años, la Cruz Roja ha recibido 1.500 millones de euros de todos nosotros. 1.500 millones de euros, que si la gestión ha sido la misma que del año 23, pues todo, el 92%, prácticamente todo ha ido sueldos. Luego, cuando den ustedes a la Cruz Roja, ya saben dónde va su dinero, para alimentar la nómina de unos voluntarios que en realidad son también unos paniaguados y otros chupópteros. Voy a darles otro dato. ¿Saben quién es Thérèse Llamas, libanesa? Bueno, pues es la vicepresidenta de la Cruz Roja. Está forrada, una de las mujeres más ricas de España. Bueno, pues es la, dicen ahora pareja, la novia, la amiga de ¿quién? De Álvarez, del ministro de Asuntos Exteriores, socialista. ¡Qué casualidad! Como siempre, repartiéndose el bacalao. Pero es que la Cruz Roja tiene una larga tradición ya de escándalos tremendos. En el 94 tuvo que dimitir rapidísimamente Carmen Mestre porque se había destapado, ahora quédense ustedes fríos o siéntense, que tenía una deuda la Cruz Roja con la Seguridad Social de 7.530 millones de euros. Y tenía una deuda con Hacienda de 1.154 millones de euros. Es decir, que entonces, en el 94, si tienes deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, es que no estás cotizando por tus trabajadores, por tus empleados, por tus funcionarios. O sea que el Ministerio Cruz Roja Española ni siquiera cotizaba. Vamos a ver más escándalos. Entre el 14 y el 16, 2014 y 2016, se desviaron por trabajadores, por funcionarios de la Cruz Roja, 6 millones de euros en África, que fueron a parar no se sabe dónde. En el 2017 hubo otro pufo de 4,3 millones de euros también que desaparecieron del mapa, también allá por el continente africano. Y le voy a decir cuán lejos viene esto. En los años 80, también en África, la Cruz Roja empezaron a aparecer que se desviaban medicinas que después se vendían en el mercado negro, unidad por unidad. O sea, que funcionarios de la Cruz Roja vendían al mercado negro cajas de medicinas que a su vez las mafias del mercado negro después vendían unidad por unidad. O sea, una aspirina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la Cruz Roja, que también con Dana se ha destapado lo que realmente es. Pero es que siguen igual. Y ahí están las quejas de los valencianos sobre la Cruz Roja, contra la Cruz Roja, que no atiende a lo que tendría que atender. Todo un desastre absoluto. Ya no solamente la previsión de Dana y de sus posibles consecuencias, como hemos visto, ahora resulta que en Málaga se ha hecho lo que se tenía que hacer y no ha ocurrido nada, etcétera, etcétera. También se ha descubierto que los gobiernos anteriores del PP, pues no limpiaban los arroyos, los cauces, etcétera, etcétera. El dinero se gastaba en otros lados. Por cierto, no se olviden que Mazón gobierna Valencia, la Comunidad Valenciana, gracias a Vox, que allí parece ser que no han roto un plato, pero también están en el gobierno. Y sí, piden dimisiones. Lo primero que tenían que haber dimitido son ellos. Cuando grabo esta lupa semanal, está pendiente, será unas horas, la comparecencia de Mazón. Bueno, ha dicho que va a remodelar su gobierno, etcétera, etcétera. Él seguirá ahí o dimitirá, pero dentro de un año, ¿no? No ha habido todavía, a cabo de 2 semanas, ni una sola dimisión de nadie. Nadie ha asumido realmente ninguna responsabilidad y están todos lavándose la cara sucia que tienen y no precisamente de barro. Estas son las autoridades que nos desgobiernan. Estamos en sus manos, también hay que decirlo porque queremos. A ver si de una vez reaccionamos, pero con vigor, con virilidad, como hay que hacerlo. Si no, después no nos quejemos de lo que nos pasa. Y eso es así. Vamos a seguir avanzando en esta lupa. Voy a traer otra cosa que ocurrió esta semana. Aquí lo tenemos. Pérez de los Cobos y el ínclito Marlaska. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este folletín? Bueno, Pérez de los Cobos resulta que ha ganado sendas sentencias por las cuales
Marlaska ascendió a general a 2 coroneles a los cuales no les correspondía mientras no ascendiera a Pérez de los Cobos. Como no quiso ascender a Pérez de los Cobos, esos ascensos han sido ilegales, irregulares, en contra de la normativa propia de ascenso de la Guardia Civil. Ante eso, Pérez de los Cobos hizo muy bien, puso su demanda, puso su pleito y le han dado la razón y lo ha ganado. Conclusión, pues el Ministerio del Interior tendría que degradar ahora a esos 2 generales, volverlos al grado de coronel y no podrán ascender hasta que 2 cosas: o se ascienda a Pérez de los Cobos o Pérez de los Cobos pase a retirado. ¿Y qué ha hecho Pérez de los Cobos con esa victoria sin duda suya? Pues ha dicho que se conforma y que, hombre, él no quiere hacer sangre de esos 2 generales. Bueno, pues otra vez muy mal Pérez de los Cobos. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que Pérez de los Cobos no es santo de mi devoción. Sí, tuvo una buena actuación brillante cuando Marlaska le pidió que le pasara un informe que era reservado, secreto, porque tenía que ir directamente al juez, y de ahí viene la inquina de Marlaska con Pérez de los Cobos. Pero Pérez de los Cobos lo que hizo en el 1 en Cataluña fue nada, otro que fue allí. Si había que ir, se va, pero ir para lo que hizo Pérez de los Cobos fue tontería, como ya vimos a la Guardia Civil. La pésima actuación que tuvo allí, por lo tanto, también de su mando, que no mandó lo que tenía que mandar, hacer, en aquella revolución, que no fue un golpe de Estado, sino revolución, del 1 en Cataluña, en contra de la unidad, de la Sagrada Unidad de España y de la Constitución, ya que nos queríamos agarrar a la legalidad. Pero de los Cobos ahora lo que ha hecho es potenciar la corrupción, con ese negarse a que esos 2 generales vuelvan y sean degradados a coroneles. ¿Por qué? Muy sencillo. Si Marlaska hace una cacicada, una más, como ha hecho otras, Margarita Robles, etcétera, 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 y primero los beneficiados de esa cacicada le dicen que no, es decir, si esos 2 generales tuvieran lo que tendrían que tener, si fueran realmente hombres en este caso, si tuvieran honor y dignidad, sabiendo que sus ascensos eran ilegales, tenían que haberse negado a ascender y decirle a Marlaska que ni hablar, porque eso que estaba haciendo era ilegal. Al admitir el ascenso, han colaborado con una ilegalidad, con una irregularidad, con una corruptela, por beneficiarse, claro. Y ahí está el problema de la corrupción en España. No está tanto que también en los políticos, en los ministros, en algunos directores generales, no, están los funcionarios que tragan, que callan, sea por afinidad ideológica con el corrupto, con el político corrupto, sea por interés, sea por cobardía, me da igual, o por un poco de todo. Esos 2 generales tenían que haber dicho, Marlaska, con nosotros no, ellos y los demás que están detrás. Ahí está el problema. Pero es que ahora de los Cobos tenía la obligación de sí, no de hacer sangre, sino de que esos generales volvieran a coroneles y que se aguantara. Porque si no, lo que está haciendo Pérez de los Cobos es primero una victoria pírrica. Me ha dado la razón los tribunales, pero ahí queda, con lo cual no se ejecuta la sentencia. Lo que está haciendo es que Marlaska se haya carcajeado de Pérez de los Cobos, porque dice, al final no me va a obligar a mí, porque tiene la sentencia y no la quiere ejecutar, a que estos generales vuelvan a coronel. Por lo tanto, Pérez de los Cobos en este caso también colabora con la corruptela, con la satrapía, con la tiranía, con la cacicada de Marlaska. Entonces, ¿a qué estamos jugando, Pérez de los Cobos? ¿A qué estamos jugando? Pues muy mal. Vuelves a demostrar otra vez que sí, algunas veces sí, pero la mayoría de las veces tampoco. Y este es el problema. Luego otro 0, Pérez de los Cobos. Aquí, a ti quien te echa a la calle, quien te ha pedido ascender, Pérez de los Cobos, no es realmente Marlaska, también, pero no es realmente Marlaska, son tus propios compañeros. Que cuando te hizo la primera y te cesó, cuando te portaste como te tenías que portar, no dándole ese informe, todos los demás tenían que haber dicho, no,
usted no va a encontrar a otro coronel que ponga en el lugar de Pérez de los Cobos porque ninguno vamos a ir ahí. Y si usted nos manda, porque tiene la autoridad para mandarnos, vamos a estar enfermos y nos vamos a ir a casa. Y entonces Marlaska no haría lo que sigue haciendo, como otros políticos no lo habrían hecho. Pero ese es el problema. Esa es la sumisión, confundir obediencia con sumisión y neutralidad con inhibición, ya de paso lo digo. Eso es el que la corrupción, esa corrupción moral, es esperar un ascenso, un carguito, una poltrona a costa de los compañeros. Es lo que ha dividido a la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas, etc. Ahí de lo que se aprovecha el político y más el político corrupto, bueno, que ellos lo son todos. Luego ahí es donde está el problema. La corrupción se acabará en el momento en el que los funcionarios, la estructura funcional diga que no. O en el caso en que Pérez de los Cobos diga, y ahora tengo una sentencia y tú a estos dos generales que no debían, porque no son mis compañeros, que han aceptado unos ascensos ilegales, irregulares, corruptos, se vuelven a ser coroneles y que se aguanten. Pérez de los Cobos, has perdido otra oportunidad. No has demostrado nada, sino al revés. Con eso potencias la risa de Marlaska. Por eso lo he puesto ahí riéndose de ti y de todos, porque al final se ha salido con la suya, que es lo que a él le interesa. Y tú teniendo la oportunidad de pegarle el corte, pues no lo has hecho. Pérez de los Cobos. Mira, lo siento, vete porque quienes te han echado, como ves, son tus propios compañeros. Seguimos adelante. Otro asunto que ha saltado a la palestra. España ya ha nacionalizado a 180.000 sefardíes y exiliados del famoso franquismo. No, exiliados no, porque están todos muertos. Serán bisnietos. Es que estamos repartiendo nuestra nación, nuestra nacionalidad, porque no valemos nada. Se da como se da un carné a los niños en los juegos por ahí, que les da un carné diciendo que es dinero y demás. Qué poco vale ser español hoy, ¿verdad? Se le da a cualquiera con cualquier excusa. Que si eres sefardí, que si eres exiliado, o sea, bisnieto, que si eres no sé qué, que si eres un invasor, si eres un inmigrante, vienes aquí, entras y no te preocupes, si te vamos a regularizar y a nacionalizar en 5 años. Por eso vienen y lo saben. Claro, es una manera muy importante de ¿qué? Pues de manipular unas elecciones. Porque, claro, ya pueden votar. En las próximas elecciones habrá 180.000 votos más que, lógicamente, estómagos agradecidos, muy posiblemente voten a quien les ha dado la nacionalidad. Claro, ahí está la jugada. Ahí está una forma más del pucherazo. O por lo menos la mayoría votarán a quien les ha nacionalizado. Ese es el asunto. Para eso se hace. Bueno, además para esa revancha estúpida, porque la historia no hay quien la cambie, de aquellos que fueron exiliados porque quisieron. Se fueron de aquí porque tenían delitos de sangre y sabían que aquí se empezó a hacer justicia. Pero después, los que no lo tenían volvieron enseguida sin ningún problema. Los que se quedaron es porque algo temían, o bien porque ya habían rehecho allí sus vidas, sus familias, dejando aquí a la propia. Luego también tampoco eran un ejemplo muy edificante. Bueno, pues ahora le regalamos la nacionalidad, no a ellos, que están todos muertos, repito, a sus bisnietos. Ser español ya no vale nada, se regala a cualquiera. O vienes, vulnera nuestras fronteras y en 5 años, no te preocupes, que también serás español. Y espero que me votes a mí. Ahí está la jugada, pero tanto del PSOE como del Partido Popular. Luego, ¿qué ocurre? Pues lo mismo. Siguen jugando a permanecer en el poder, sea como sea. Ahí está el otro problema. Seguimos avanzando. Vamos a ir un poquito de historia, porque estamos en el mes de noviembre y hay que acordarse de lo ocurrido en Paracuellos del Jarama. Algo tremendo. Es un hecho icónico, tristemente icónico. Se acordarán, ¿verdad? Saben la historia. Los nacionales se acercaban a Madrid
Bien, es verdad que ya con poca fuerza, y aquí el gobierno sale pitando el día 4 de noviembre del 36 y deja una Junta de Defensa de Madrid, cuyo cabeza era el general Miaja. Ahí está la Junta de Defensa en su primera reunión. A los 2 días después de nombrar esta Junta de Defensa, empiezan a sacar a los presos de las cárceles, presos que estaban allí sin ninguna razón, sometidos a nada, porque evidentemente en la zona del Frente Popular, que no de la República, porque ya no eran republicanos, o en todo caso habría que decir republicanos socialistas y soviéticos también, se había metido en la cárcel pues a todo el que no comulgaba con sus ideas. Allí estaban sin juicio previo, detenidos sin más, por una pandilla, unas turbas de milicianos frente populistas, y empiezan a sacarlos, y ya lo han preparado todo. El delegado de Orden Público era Santiago Carrillo. Bueno, pues todos estos, las manos manchadas de sangre, de como mínimo 5.000 asesinados, incluidos menores de edad, en Paracuellos del Jarama, donde qué casualidad habían buscado un sitio donde poder hacer unas fosas comunes y allí tirarlos a todos. Sabemos la historia. Todo dirigido, ¿por qué? Por los asesores soviéticos, porque aquello no era la Segunda República, no eran republicanos. Ya estaban todos sometidos. ¿A quién? A la URSS, a Stalin, al padrecito Stalin. Pero yo quiero llamar la atención no solamente por la responsabilidad de esa Junta de Defensa, con el general Miaja a la cabeza. Luego se exilió. ¡Ay, pobrecito! No, pobrecito no. Claro, es que tenía que responder. Ahora a su bisnieto lo habrán hecho español. Tiene narices. Bueno, pero es que hay una figura que he puesto ahí que he destacado, que es la de Vicente Rojo. Este que ya para entonces había sido ascendido a teniente coronel, iba a hacer gran carrera, llegaría a general, general del Frente Popular, tampoco de la República. Era una persona ambiciosa que pensó y supo que ahí iba a hacer carrera, además que iban a ganar la guerra, por eso se quedó en ese lado. Y Vicente Rojo tiene también culpa y las manos manchadas de sangre en esos asesinatos de Paracuellos del Jarama, porque hay que tener en cuenta una cosa: mientras se organizaba la defensa de Madrid por parte del Frente Popular, que no de la República, repito, Vicente Rojo fue el artífice, Miaja ordenaba y él es el que organizaba. Pero mientras estaban preocupados porque se acercaban los nacionales, tuvieron tiempo y facilitaron los camiones y los autobuses que trasladaban todos los días de las cárceles de Madrid a Paracuellos, a los presos, para asesinarlos. Hay que tener en cuenta ese detalle que muchas veces se ha pasado por alto y nadie, se ha fijado en él, y yo sí, y quiero que lo conozca. O sea, en un Madrid que se está poniendo en pie de guerra para defenderse de un enemigo militar que se acerca, resulta que todos los recursos se deben emplear precisamente en organizar esa defensa. Imagínense la cantidad de traslados, de material, de hombres de un lado para otro que tuvieron que hacer, para lo cual necesitaban autobuses, camiones, coches, todo lo que tuvieran. Bueno, pues aún así, esa Junta de Defensa, este Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor y organizador, no tuvo ningún problema en detraer medios de transporte, autobuses y camiones, para llevar a una pobre gente a ser vilmente asesinados allí en Paracuellos del Jarama. Luego andan a unos ahora lavando también la cara a Vicente Rojo. Bueno, él fue nada más que un militar, le tocó, estuvo allí, etcétera. Además dicen que era muy católico, tiene narices. Bueno, pues este señor colaboró facilitando los medios a Santiago Carrillo, que era el delegado de Orden Público de esa Junta de Defensa, para trasladar a los presos y asesinarlos en Paracuellos del Jarama, cuando todos esos medios deberían estar exclusivamente dedicados a organizar la defensa de Madrid. Esos medios estaban militarizados. Deberían estar para eso y no para asesinar a pobre gente. Vicente Rojo, el general Miaja, en fin, allí, republicanos no, frente populistas como todos los demás y sometidos a los soviéticos, que eso fue lo que ocurrió en la zona del Frente Popular. Eso y no otra cosa. Se les sigue llamando republicanos, incluso por
vamos a decir, no solamente todos los historiadores, sino esos historiadores que de alguna forma han calado un poco más lo que ocurrió entonces, siguen dándoles la ventaja de ser republicanos. ¿Qué pasa? ¿Que los otros eran monárquicos? No, la guerra no se hizo por la monarquía, se hizo por Dios y por España, no por la monarquía. Bien claro se lo dejó también después el caudillo a don Juan. Por eso lo largó, con viento fresco, y bien hecho. Bueno, tenía que haber largado con viento fresco a la estirpe. Ya vemos el error que cometió. Bueno, pues esto es lo que yo quería destacar hoy. Aparte de recordar a esos mínimo 5.000 vilmente asesinados en Paracuellos del Jarama. Algo terrible. Todo organizado por los soviéticos, y aquí los tan patrióticos Vicente Rojo, General Miaja y demás, sometidos a ellos, vendiendo a España y permitiendo asesinatos tremendos, que tienen una leve comparación solo en la forma con aquellos fusilamientos del 3 de mayo de 1808. Y desde luego son calcados a lo que después hicieron los soviéticos en Polonia, en las fosas de Katyn. Exactamente igual, que no fueron los alemanes. Es importante tener esto claro y es importante recordarlo porque hoy también, bueno, ya de hace mucho tiempo, con esas leyes de desmemoria antihistórica, se sigue intentando lavar la cara a toda esta pandilla de sinvergüenzas, de cobardes y de traidores a España, como fue Vicente Rojo, General Miaja, y para qué decir todos los demás, Santiago Carrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos que eran militares de carrera, Vicente Rojo, Miaja, y que se quedaron en ese bando del Frente Popular Revolucionario, que se sometió a una potencia extranjera. Por eso eran traidores, y por su cobardía, y porque pensaron que iban a ganar, claro. Lo que pasa que a estos también, como a Felpudo VI, el tiro le salió por la culata. Y eso es importante también. No nos olvidemos nunca de estos crímenes terribles, porque hoy parece que es que las víctimas eran los verdugos y los verdugos las víctimas. Y que esto fue hecho a mansalva y además sin ninguna garantía procesal de ningún tipo. No se compare con el otro bando, con el nacional, donde declarado el estado de guerra el 19 de julio, todo lo que se hizo fue conforme a la legislación republicana. Aquí sí, si había algunos que eran republicanos, había que tachar de republicanos son a los del bando nacional, durante toda la guerra. Porque el bando de guerra se declaró en forma y fondo conforme a la República, a las leyes de la República. Y a partir de ese momento, lógicamente, los que se hacen con la autoridad son los militares, como ordenaba también la Segunda República. En el otro bando no. Toda una pandilla de revolucionarios repugnantes, asesinos y ladrones. A ver si llamamos a la gente por su nombre, el que ellos mismos eligieron. Aquí en este caso, Miaja, Vicente Rojo, para qué decir Carrillo y demás, pues eso, asesinos, traidores y cobardes. Y vamos allá dejar de lavar la cara a toda esta gentuza. Y terminamos, como siempre, recomendamos un libro de quién, de SND, por supuesto, a quien le debemos la posibilidad, que agradecemos, de dirigirnos a sus cada vez más seguidores y mejores, como siempre, claro. Ha salido un libro nuevo, está ahora en el candelero, Franco sin adjetivos. El autor es una cabeza privilegiada, es una persona interesantísima. ¿Quién? Pues José Ramón Ferrandis, lo conocerán ustedes. Es un experto en la lucha contra el cambio climático, esa mentira que nos siguen colando. Es una persona de una gran talla humana e intelectual. Y es un libro no muy extenso, 174 páginas, pero el título lo dice casi todo. Pero hay que leerlo, claro. Franco sin adjetivos. Es una nueva biografía, pero llamando la atención a puntos claves de la vida de Franco, del caudillo, del generalísimo, del que todavía hay mucho que saber y mucho que entender, mucho que valorar y mucho que agradecer. Viene al pelo esta nueva biografía, escrita por una mente además muy aguda, muy sagaz. De verdad que merece la pena. Y como siempre ha tenido que ser, pues SND Editores, claro, porque no hay nadie que se atreva ya a publicar cosas de estas, ¿verdad? SND Editores. Ahí lo tienen ustedes. Les dejamos ya con esta lupa semanal. Gracias por seguirnos.
Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309. 629 69 3309.